El espíritu creativo. ¿Te consideras una persona creativa? En este episodio vamos a ver los puntos más importantes de este libro que encierra un mensaje fundamental y es que todos podemos ser creativos y esto aplica en los niños, adultos, las empresas y las comunidades. Hola, mi nombre es Eleonor Rosario y mi objetivo en este podcast es que juntos logremos el perfecto equilibrio entre el crecimiento personal y el desarrollo profesional, entregándote en cada episodio un resumen de los mejores títulos de éxitos que te llevarán a la realización de tus metas y así poder vivir una vida con propósito. Vamos a iniciar. Antes, permítanme comentarles sobre los escritores de este libro, y ellos son Daniel Goleman, es un autor de los bestseller La inteligencia emocional y la inteligencia social, es psicólogo, periodista y fue profesor de psicología en la Universidad de Harvard. Ha sido premiado por sus artículos en la revista Time en el New York Times, donde ha dirigido la sesión dedicada al comportamiento y la neurociencia. También tenemos como autor a Paul Kaufman, es el creador de la serie The Creative Spirits en Estados Unidos. Ha explorado el tema de la creatividad como investigador asociado a la Universidad de Harvard y también a Michael Ray. Obtuvo el primer premio a la creatividad y la innovación en la Universidad de Stanford. Ha recibido el premio Horman de la World Business Academy. Dicho esto, vamos a definir qué significa la palabra creatividad. Según la RAE, facultad de crear o dicho, con otras palabras, capacidad o facilidad para inventar o crear. Un ejemplo de creatividad para mí es la creación del lápiz. Sí, ese lápiz de carbón que usted y yo conocemos y que su creación se le atribuye a varios creativos. Sin embargo, yo no me imagino la vida sin un lápiz para escribir o un lapicero o sus derivados. Realmente ese fue un gran invento, pero fue una creatividad que realmente hasta el día de hoy le estamos sacando el jugo. Los autores nos invitan a emprender el proceso creativo, a liberarnos de pensamientos que nos bloquean y a desatar nuestra imaginación. Este libro es también un viaje alrededor del mundo en el que podemos apreciar la creatividad en acción. Con gran sentido del humor y mucha imaginación, los autores nos alientan a despertar la pasión, la persistencia y la disposición a correr riesgo que nos hacen sentir vivos. Y vamos a empezar inmediatamente con el primer ámbito donde podemos desarrollar la creatividad y esta es la creatividad interior. El espíritu creativo es más que una iluminación ocasional o un suceso caprichoso. Cuando se despierta, el espíritu creativo anima un estilo de ser, una vida llena del deseo de innovar, de explorar nuevas formas de hacer cosas, de convertir sueños en realidad. Sea quien sea, el espíritu creativo puede entrar en tu vida y esto es una buena noticia, ya que muchas veces no consideramos que no somos creativos, pero si vemos la manera o si encontramos la manera de hacer algo diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer, estamos aplicando la creatividad. El espíritu creativo se pone de manifiesto cuando va más allá de la manera tradicional de solucionar un problema. En nuestra búsqueda de la creatividad ocurren varios momentos donde nosotros podemos ponerla de manifiesto y dentro de ellas está la anatomía del momento creativo, el relámpago de la inspiración, ese instante en el que solucionamos un problema con el que hemos estado luchando durante semanas, es el final de un proceso que consta de varias etapas, como le informaba anteriormente. El primer estadio es en la preparación o el momento en el que nos sumergimos en el problema, en busca de cualquier información que pueda resultar relevante. Se trata de reunir amplia gama de datos, de modo que los elementos insólitos e improbables puedan comenzar a encajar unos con otros. En esta etapa es de crucial importancia ser receptivo, escuchar abiertamente y con atención. Es el momento de descubrir cuáles son esas ideas que nos pueden ayudar
con la solución que andamos buscando. A la etapa de preparación se puede añadir otra que por ser muy incómoda suele pasar por alto, y la misma es la frustración. La frustración surge en el momento en el que la mente analítica racional, en busca de una solución, alcanza el límite de sus habilidades. Aunque a nadie le gusta la frustración ni el desánimo, las personas que mantienen su creatividad a lo largo de toda la vida llegan a aceptar que los periodos de angustias constituyen una parte necesaria de la totalidad del proceso creativo. Una vez que hemos reflexionado acerca de todas las piezas relevantes y empujando hasta el límite nuestra mente racional, entramos en la fase de incubación, en la que digerimos todo lo que hemos recopilado. Mientras que la preparación exige un trabajo activo, la incubación es más pasiva y se desarrolla en el subconsciente. Así es, como lo escucha, en el subconsciente. Por eso muchas veces pasa desapercibida esa idea, pasa desapercibida esa solución que tenemos porque no tendemos a escuchar a nuestro subconsciente. Y ahí hay un mundo de soluciones. A menudo subestimamos el poder de este último. En el subconsciente no existen juicios de autocensura y las ideas son libres de recombinarse unas con otras en esquemas nuevos y asociaciones impredecibles. El conocimiento inconsciente suele manifestarse como una sensación percibida de lo acertado, una corazonada. A este tipo de conocimiento también le llamamos intuición. Como bien demuestra la experiencia de Paul MacCready, un inventor que ha abordado desafíos creativos como el del construir un avión que vuela utilizando la energía humana, MacCready lo explica así: tiene que sumergirte en el tema. Hasta cierto punto, necesitas una buena preparación técnica para poder empezar. Después, si el asunto te resulta interesante, empiezas a pensar en él en los momentos más extraños. Tal vez no se te ocurra una solución y te olvides por un tiempo. De pronto, mientras te estás afeitando, surge una buena idea. Por eso muchas personas recomiendan lo que es la meditación en momentos de turbulencia. Es importante retirarse, buscar un lugar apartado donde exista el silencio y donde podamos conectar con nuestro ser interior y al mismo tiempo con nuestro subconsciente, que nos va a ayudar a buscar dicha solución. Sin embargo, el pensamiento por sí solo todavía no es un acto creativo. La etapa final es la traducción de la iluminación a la realidad, cuando una idea se transforma en acción y se vuelve útil para nosotros mismos y para los demás. Los autores en el libro nos dejan varios ejercicios, pero yo les recomiendo que lleves siempre contigo una libreta y un bolígrafo para cualquier idea que te resulte útil, la anote, ya que si no te sirve en el momento, a futuro la podría utilizar. Vamos a pasar a la segunda parte, donde los autores no hablan de la creatividad en los niños. Y esta es mi parte favorita, ya que los niños son sumamente creativos, no tienen temor, ellos se lanzan, ellos buscan solución, ellos son creativos y lo más chulo, que celebran cada uno de sus logros. Por eso me encanta ver los niños creando pintura, creando, jugando con plastilina o masilla, como le digan, y realmente lo disfruto. Para el niño, la vida es una aventura creativa. El núcleo de la creatividad, según la psicóloga Teresa Amabile, se encuentra en el niño. El deseo y el impulso de explorar, de descubrir, de probar, de experimentar con formas diferentes de manejar y mirar las cosas. Nuestra experiencia de la creatividad en la infancia modela gran parte de lo que vivimos después de la edad adulta, desde el trabajo hasta la vida familiar. La vitalidad y la supervivencia misma de nuestra sociedad depende de crear niños aventureros capaces de solucionar problemas de forma innovadora. Cuanto más aprendemos sobre la creatividad, tanto más claro resulta que la temprana fascinación del niño por una actividad en particular prepara el camino para la vida creativa.
Este interés es espontáneo, lleva al niño a los esfuerzos sostenidos y a las experiencias manuales que producen la destreza, ya sea en el piano, la pintura o la construcción de torres con el Lego. La conciencia despierta de un niño es comparable al estado mental que los adultos conocen principalmente durante esos momentos semejantes al sueño que se dan mientras se van quedando dormidos. Esto podría ser una razón por la cual la realidad del niño acepta naturalmente lo absurdo y lo extravagante, lo tonto y lo aterrador. La conciencia despierta de un niño está, por lo general, más abierta a las percepciones nuevas y a las ideas alocadas. Y como he de esperarse, también existen los asesinos de la creatividad. Las presiones psicológicas que inhiben la creatividad del niño tienen lugar en las primeras etapas de la vida. La mayoría de los niños que van al preescolar, al jardín de infancia e incluso al primer grado de la primaria, les encanta estar en la escuela. Sin embargo, cuando llegan a tercero o a cuarto grado, muchos ya no se sienten tan cómodos ni disfrutan de su creatividad. La vigilancia, la evaluación, las recompensas, la competencia, el exceso de control, la restricción de las elecciones, la presión, estos son algunos de los matadores de creatividad que poseemos y que ejercemos en los niños y que lamentablemente en ocasiones un niño quiere divertirse, quiere explorar, llegan a un lugar y comienzan a querer revisar todo el entorno, a brincar acá, saltar allí, y el exceso de control al niño muchas veces lo cohíbe y ellos en ocasiones cuando se sienten tan presionados, cuando se sienten tan restringidos, muchas veces optan por estar quieto o por no explorar y desarrollar su creatividad. Para desarrollar la creatividad tenemos cuatro poderosas herramientas a nuestra disposición. Una de ellas es la fe en nuestra creatividad, ausencia de crítica, observación precisa y preguntas incisivas. Tener fe es saber que albergamos en nuestro interior un poder que siempre está disponible para nosotros. Nuestra creatividad puede convertirse en ese poder y la fe en ella fortalecer su presencia en nuestra vida cotidiana. Cuando alguien tiene fe en su creatividad, demuestra una claridad de propósito capaz de sorprender a quienes se lo rodean. Una segunda herramienta es la ausencia de crítica. Aprender a silenciar esa voz interior autocrítica que censura nuestras ideas antes de que den frutos. Esa voz de juicio puede hacer que nos resulte difícil creer que tenemos alguna buena idea. La tercera herramienta, la observación precisa, supone ver el mundo con el asombro de un niño y la precisión de un científico, mirar y abarcar todo lo que nos rodea con una conciencia renovada. La cuarta herramienta es nuestra habilidad y nuestros deseos de formular preguntas que se dirigen al fondo de la cuestión. Algunas de las preguntas más incisivas son aquellas que suelen llamarse preguntas tontas. Como dice el inventor Paul MacCready, la única pregunta tonta es la pregunta que no haces. Ya que vamos a pasar a la tercera parte y es la creatividad en el trabajo. Las empresas necesitan cada vez más trabajadores que posean una mentalidad independiente, que estén dispuestos a recorrer el riesgo de dar su opinión. Las empresas necesitan cada vez más trabajadores que posean una mentalidad independiente, que estén dispuestos a correr el riesgo de dar su opinión, que se sientan libres para reaccionar de forma imaginativa al cambio. En una palabra, que sean creativos. La creatividad requiere que la cultura corporativa aliente la expresión abierta y confiada de ideas nuevas que a veces resultan irritantes o perturbadoras. Exige que la gente esté entrelazada en equipos de colaboración. La cuestión es que, ¿cómo hace una empresa para conseguir que sus empleados no teman correr el riesgo ni desconfíen unos de otros y se sientan seguros al plantear nuevas propuestas? Esta pregunta ha adquirido una nueva urgencia porque el lugar de trabajo y la misma naturaleza de este han sufrido notables cambios.
La supervivencia de las empresas dependen cada vez más de su capacidad para la innovación rápida y continúa frente a las cambiantes demandas de los consumidores en cuanto a nuestros productos y servicios. Hay muchas formas en que el espíritu creativo puede encontrar expresión en el lugar de trabajo. La creación de nuevos productos es la más obvia, pero existen otras, tales como ofrecer un mejor servicio a los clientes, introducir innovaciones en la gestión de la empresa, mejorar los métodos de distribución o aplicar nuevos recursos para financiar el negocio. Las ideas creativas también pueden usarse para fortalecer la organización en sí, por ejemplo, como cuando sirven para aumentar la iniciativa de los empleados. Cuando tanto los directivos como los empleados adoptan una perspectiva creativa, el lugar de trabajo cambia de manera sutil pero profunda. Se aprecia más el proceso del trabajo, no simplemente el producto final. Se valora que los empleados aprendan cosas nuevas, se desarrollen personalmente y expresen sus opiniones e ideas. La empresa se considera menos como una suerte de enorme máquinas impersonal y más como un complejo organismo vivo, guiado por una inteligencia despierta que necesita ser estimulada continuamente. Una empresa creativa sabe lograr el equilibrio entre aquellos de sus empleados que tienen una inclinación innovadora y aquellos que mantienen todo en funcionamiento. Lo óptimo es obtener la combinación exacta de ambos. Y la cuarta parte es crear comunidad. El rápido aumento global de la diversidad étnica y religiosa nos obliga a pensar de forma más creativa sobre un futuro orden político. La crisis ecológica exige que cada uno de nosotros examine cómo afecta los cómodos hábitos cotidianos a la salud y la supervivencia de todos los seres del planeta. La desnutrición, las enfermedades, las adicciones y la falta de techo están extendidas que ninguno de nosotros es inmune a sus efectos ni está exento de reflexionar sobre sus causas. Sin embargo, existe esperanza para todas estas desgracias porque poseemos la creatividad necesaria para solucionarlas. Los tiempos actuales nos exigen descubrir las verdaderas relaciones entre las cosas para poder resolver nuestros problemas. Mucha gente se dedica a aliviar el sufrimiento de otros seres humanos. Con ese fin se están transformando viejas instituciones y creando otras nuevas para tratar con imaginación calamidades complejas e interconectadas. El altruismo nace de nuestro instinto de ayudar a los demás. Sin embargo, por noble que sean los sentimientos altruistas, se quedarán solo en buenas intenciones, a menos que sean traducidas en la práctica. El altruismo necesita vincularse con nuestras habilidades creativas. Una manera creativa podríamos mencionar cuando estábamos en medio de la pandemia del COVID-19, donde muchas personas no tenían acceso a mascarillas o se habían agotado, dada la gran demanda que hubo en su momento, y utilizaban pañuelos en la boca, utilizaban toallas, utilizaban otras cosas que lamentablemente era por una necesidad. Sin embargo, la persona buscó la manera de cuidar su salud y utilizar diferentes tipos de tapaboca. Hoy existen grandes instituciones que buscan la manera de ayudar a nivel comunitario y de una forma creativa pueden dar soporte o dar ayuda a esas personas más necesitadas. Por ejemplo, en las partes rurales donde no existen clínicas o hospitales especializados, llegan policlínica en vehículos donde pueden llevar aliento a esas comunidades a través de operativos médicos. Recuerda que mi nombre es Leonor Rosario y me puedes seguir acá en YouTube y también en otras redes sociales como Título de Éxitos. Gracias por escuchar y hasta un próximo episodio.